De seguro te has preguntado alguna vez en la vida, ¿por qué Dios no nos quita los problemas definitivamente, rotundamente, completamente, determinantemente, mejor dicho, de una vez por todas? Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. ¿Por qué Dios no desaparece mis problemas por completo? O también, ¿por qué no desaparecen los problemas de la humanidad, o a lo menos de las personas vulnerables como los niños pequeños? Esas son preguntas que las personas escépticas acerca de Dios se preguntan o nos retan a los que somos creyentes. Aún uno como creyente se pregunta, y yo desde pequeño me preguntaba eso. Si una persona es tan buena y hace las cosas que le agrada a Dios, ¿por qué todavía tiene dificultades y problemas? Pero poco a poco he empezado a aprender de que, aparte de la soberanía de Dios, y aparte de escuchar la respuesta clásica que es Dios tiene un propósito detrás de todo esto, lo cual es cierto, hay unos versos que quiero compartirte que me van aclarando más y más sobre la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Dios no me quita de un solo golpe todas mis dificultades, ya que yo confío tanto en Él? Y algo que es bien claro, lo encontré en el libro de Jueces y quiero compartirlo con usted. Pero antes de eso quiero hacer como algo para que entiendas de qué se trata el tema. Se trata de comparar lo que Dios hizo con Israel, que sacó de Egipto. Ustedes ya saben, pasaron por el desierto y les prometió una tierra prometida y ellos debían de conquistar esa tierra de la mano de Josué, ahora como líder. Ya después de que Moisés les dejó la ley, la palabra de Dios. ¿Recuerdan el capítulo 58? Sobre leer el libro, cantar el canto. Escúchelo para que entienda un poco más sobre ese tema. Que después de allí Dios le dio una promesa a ellos de darle la tierra prometida, pero también una advertencia de que si no guardaban la ley, si no confiaban en Dios y se enredaban con ídolos, pues Dios ya las cosas iban a cambiar, ya no iban a tener el favor de Dios como Dios se lo estaba prometiendo. Pero bueno, nos encontramos en Jueces 2 que nos hace un resumen de lo que pasó. Y en Jueces 2:23 dice, el Señor dejó allí a aquellas naciones y no las arrojó de una vez, ni las entregó en mano de Josué. ¿Por qué Dios no arrasó con todo ese pueblo? ¿Por qué no abrió la tierra? Así como cuando castigó a los hijos de Coré. ¿Por qué no abrió la tierra y se los tragó? ¿Por qué no hizo así, como una cosa milagrosa, así como lo hizo con Egipto, que en el mar quedaron todos el ejército de los egipcios? Y encuentro por lo menos 3 razones por las cuales Dios no quitó a los cananeos de la tierra. Primero, en Jueces 3 nos continúa ese resumen de Jueces 2 a Jueces 3 y nos muestra algo. Dice en Jueces 3, estas son las naciones que el Señor dejó para probar por medio de ellas a Israel. Aquí viene la primera parte. ¿Por qué Dios no quitó a los cananeos, que en este caso son el problema que tenían ellos al frente? Entonces ahí dice, a todos los que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Entonces Dios quería probar primero a esa generación que se crió en el desierto, pero que ya habían llegado a la tierra prometida, pero que no vieron cómo Dios guardó y usó y le dio la victoria a sus ancestros, a Josué, a Caleb y a los que venían de esa generación. Dios primero quería probar a esta nueva generación, a los que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, verso 2, solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra y la enseñaran a los que antes no la habían conocido. Y ahí ya ven en el verso 3 da la lista de los filisteos, los cananeos, los sidonios, los heveos, a todos ellos. Y estos estaban para probar por medio de ellos a Israel, para saber si éste obedecería los mandamientos que el Señor había dado a sus padres por medio de Moisés. Entonces, 2 razones. Una, para que la nueva generación aprendiera a pelear, a manejar el arte de la guerra, los instrumentos, las herramientas, las armas.
pero también para ver si ellos iban a confiar en Dios, iban a clamar a Dios, iban a sostenerse en su compromiso con Dios de serle fiel al Señor. Ahora, sabemos que ellos no lo hicieron. Y ahí eso sí dependía de ellos. Dependía de... Toda la victoria dependería en su dedicación al Señor. Esas son las dos razones. Entonces, la primera razón es para ejercitarse en la fe. Entonces, si lo comparamos nosotros, Dios, ¿por qué no me quita mis cananeos? Por decirlo así. ¿Por qué no me quita los problemas? Porque Dios nos quiere enseñar a ejercitarnos. Mire que cuando hay persecución religiosa en un país, uno ve a esos hombres de Dios rompiendo la incredulidad, rompiendo todas esas ideologías y llegan con el evangelio de la luz del Señor. Ellos sufren persecución, sufren hasta martirio, pero establecen el evangelio, establecen la verdad, establecen que Jesucristo es Dios. Bueno, ¿qué pasa cuando un país pasan años, no hay persecución, todo el mundo contento, con la Biblia en la mano, va para su iglesia, va a su templo? Empieza a entrar un montón de cosas. Empieza a entrar conformismo. Ya no se ora como se oraba, ya no se ayuna como antes, ya no se lee la Biblia como antes. Y empieza a haber un conformismo en ese grupo de cristianos. Yo pienso que lo mismo le pasó a Israel. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, Caleb, Josué empezaron a repartir la tierra, ellos empezaron a acomodarse. Ellos empezaron a decir, mire, ya tenemos toda la tierra, ya estamos aquí levantando nuestras casas, aprovechando lo que ya estaba establecido. Y empezaron a olvidarse del Señor y a sentirse atraídos y seducidos por los ídolos y las tradiciones del pueblo que estaba allí. Y otra cosa, como ellos no sacaron a todo ese pueblo, en vez de sacarlos por la fuerza, como no se habían entrenado en la guerra, no quisieron hacerlo, entonces perdieron el poder, perdieron ese momentum de conquista, y lo que hicieron fue, empezaron a enredarse con ellos, empezaron más bien a negociar, empezaron más bien a aceptar ese estilo de vida de ellos, y que aceptaron los ídolos, los sacrificios, y como ustedes saben, son ídolos y sacrificios que se hacían muy malos, cosas horribles, sacrificaban hasta niños, bebés, en el fuego, y habían un montón de cosas de enredos de inmundicia, inmoralidad horribles en esas clases de dioses y en esos cultos. Nada que ver con la santidad que Dios le pedía al pueblo. Entonces ellos se dejaron seducir por esas tradiciones. Y eso ocurrió que ni se entrenaron, ni le fueron fiel a Dios. Entonces Dios dijo, ni más, ahí les va a quedar. Hasta que ellos aprendan a confiar en mí. ¿Y sabe qué pasaba? Cuando los enemigos se iban encima de ellos y los dominaban, clamaban a Dios. Lea Jueces 3. Y el pueblo clamaba a Dios y Dios le levantó un hombre llamado Otoniel, le levantó otro hombre, Barak, después le levantó a Sansón y a un montón de, que le llamaban caudillos o jueces, que eran hombres de guerra, que tenían más temor de Dios, que confiaban en Dios, se dejaron usar por el Señor porque Dios les daba pesar mirar a su pueblo sufrir. Y entonces dijo, bueno, les voy a levantar a alguien que los defienda. Y cuando le levantaba a alguien, duraban de 20 a 40 años. Ese era el average, más o menos. De 20 a 40 años, más o menos, en paz, en tranquilidad, en victoria, disfrutando de su tierra, adorando a Dios. Después, ¿qué pasaba? Otra vez, para abajo. Adorar a Baal, a la diosa Astarte y a todos esos ídolos y todas esas cosas que ellos miraban allí en los pueblos de alrededor. Y otra vez a sufrir por los madianitas, por todos esos otros edomitas y todos esos pueblos que terminan en itas. Los dominaban y los destruían y les robaban todo. Los cananeos de esa tierra. Entonces, esas son las dos razones y ellos no lo cumplieron. Pero la otra es algo que sí Dios tenía todo bajo control. Esta era una necesidad, dejar a ese pueblo, pero Dios dijo que se los iba a quitar poco a poco. Ni se los iba a dejar para toda la vida, ni se los iba a quitar de un solo golpe. Dijo que gradualmente lo iba a hacer, y eso ya Dios lo había aclarado en Éxodo 23, en el verso 28. Si ellos hubieran leído la ley, si ellos hubieran cantado el canto, como lo enseñé y lo compartí en el episodio pasado, en el episodio 58, ellos se hubieran dado cuenta
la importancia de todo lo que Dios ya les tenía a ellos. Mire, les tenía declarado una victoria arrasadora, pero también está una advertencia bien importante, vital. Primero, dice, yo enviaré delante de ti la avispa, la cual echará de tu presencia a los heveos, cananeos y heteos. No los echaré de tu presencia en un solo año, para que la tierra no quede desolada, ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Ahí está. Poco a poco los echaré de tu presencia, hasta que multipliques y tomes posesión de la tierra. Estaba claro, Dios le dijo, tienen que ir avanzando poco a poco, porque si yo puedo, el Señor tenía el poder. Por ejemplo, Él les estaba diciendo, yo puedo quitar a toda esta gente de un solo golpe, con un solo sonido de trompeta, con abrir la tierra, con mandar fuego del cielo, lo que sea. Él hubiera derrotado a sus enemigos y quitárselos del frente. Pero eso hubiera ocasionado que un efecto colateral, una tierra desolada. Todavía ellos no estaban suficientemente grandes ni multiplicados para coger la tierra. Entonces los animales del campo, mire lo que pasa cuando un pueblo es abandonado. ¿Qué ocurre? Vienen las ramas, viene la maleza, vienen los árboles, vienen los animales. Y eso se ve mucho en las ciudades o pueblos establecidos como en la selva o en las montañas. Cuando ya no hay habitantes, inmediatamente la naturaleza toma control. Entonces, eso es lo que Dios dijo, yo no quiero que ocurra esto. Lo haré poco a poco, pero les promete en el verso 31 que establecería sus fronteras desde el norte hasta el sur, desde el mar hasta el desierto. Pero les advierte, por favor no hagan pacto con ellos, porque si ustedes le rinden culto a sus dioses, ciertamente ellos te harán tropezar. No permita que esas culturas de ellos los embarguen, no porque sea malo uno conocer otras culturas. Es que en este caso, esta cultura estaba totalmente desviada, inclinada al mal, haciendo cosas horribles, al punto de sacrificar sus bebés a los ídolos en el fuego. Cosas así hacían. Inmoralidades hasta el tope. Entonces Dios por eso los quitó de esa tierra, se la dio a Israel, pero resultó que Israel pues se contaminaron y siguieron haciendo lo mismo. Entonces, como estamos hablando del tercer punto, que es Dios permite las cosas porque tiene un plan para ir desarrollándolo poco a poco delante de nosotros, podemos ver lo mismo que pasó con Pablo, aplicándolo ya a nuestra vida personal y espiritual. Pablo dice que él tenía muchas revelaciones de Dios, pero para que él no se corrompiera, para que él no se dejara afectar por la altivez, por el orgullo y hasta creerse un Dios prácticamente, creerse más que todos, Dios permitió un azote a Pablo, que eso todavía los teólogos no se ponen de acuerdo qué era. Si era algunos dicen que era como una enfermedad física, algo en los ojos o en el cuerpo, o no se sabe qué era realmente. Pero Pablo sí habla de que él tenía un sufrimiento. Él decía que, y él sabía que era algo espiritual. Dice, de la misma manera, Pablo en 2 Corintios 12, en el verso 7 dice, y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, él acepta que había una posibilidad de que él se enalteciera en sobremanera. ¿Sí ve? Para que no me enaltezca sobremanera, para que no se me vaya la mano en creerme mucho, porque Pablo dice, el que se gloríese en Dios, gloríese en lo que Dios hace en usted, no en sus acciones. Gloríese en lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios te ha transformado. En eso usted sí saque pecho y háblelo con seguridad. ¿Quién es usted en la mano de Dios? ¿O qué ha hecho Dios en ti? Dice, pero en cuanto a las revelaciones, en esas grandezas que Dios me ha dado, entonces dice, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Entonces, al parecer era como una enfermedad congénita, o tal vez algo que produjo un defecto en su cuerpo, o algo que le limitaba su cuerpo, o algo que era algo fastidioso en su cuerpo. Aparentemente algo es así. Pero entonces, lo importante no es qué era exactamente, lo importante era en el verso 8. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces él dice, esa fue la conclusión. Le ha pedido al Señor 3 veces directamente que le quite esto. Pero el Señor dice, no, que mi gracia sea suficiente para ti. ¿Por qué? Porque ahí hay un propósito. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo era un hombre que había encontrado el camino hacia Dios tan claro, practicaba tan firme los mandamientos de Dios, que él tenía todas sus áreas en su vida, era grandiosa. Sabía cómo vencer todas las tentaciones, las debilidades, había desarrollado varios dones espirituales grandiosos. Mejor dicho, el nivel espiritual de él era altísimo, que comparado a otros cristianos, obviamente era altísimo porque él era un apóstol, Dios lo había puesto para enseñarle a los demás. Entonces, aún superaba en sus enseñanzas, en su manera que enseñaba, en la escritura, superaba a los mismos apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo. Entonces, imagínense. Es más, el Señor se le apareció de una manera sobrenatural, escuchando la voz de Dios, a Jesucristo glorificado en el cielo, hablándole directamente. Entonces, todas estas cosas, resucitaba muertos, sanaba enfermos, él mismo salía como de la tumba cuando él, entre comillas, porque un día lo apedrearon, era para que muriera y salió como si nada, con unas cuantas moretones. De esa manera era sorprendente la manera en que Dios guardaba a Pablo. Hasta lo picó una culebra y no se murió. Entonces él dice, no, por esta causa Dios permite una situación y un problema, algo que me molesta, me fastidia, me incomoda. Pero yo sé que es porque Dios allí se glorifica en mí. Entonces Pablo en el verso 10 dice, por eso me complazco en las debilidades, afrentas, oiga bien, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando yo entendí eso, yo dije, Señor, ya no te voy a pedir más, quítame los problemas. Porque cuando uno le dice, Señor, dame paciencia. Bueno, la Biblia dice que la paciencia se desarrolla en las tribulaciones. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, no, ayúdame a pasar la tribulación y enséñame. Y después llegar a un estado de perseverancia, de fortaleza y de paciencia. Pero a veces no sabemos las cosas, no pedimos bien, porque decimos, Señor, yo quiero tener siempre un estado de alegría, gozo y paz. Pero ¿cuándo usted lo tiene? La paz la experimentamos en medio de las tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la que el mundo da. No tengas temor ni tengas miedo. O sea, en medio del temor y el miedo es donde vamos a experimentar la verdadera paz de Dios, que guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Ahora, también habla del gozo. El Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuándo vamos a experimentar ese gozo? Cuando estemos pasando momentos también difíciles de tribulación. Alguien puso en Facebook, no recuerdo, un comediante puso, la risa, nadie va a experimentar la risa hasta que experimente el dolor o la tristeza. Algo así, estoy parafraseando. Y es verdad. Nadie va a poder. Por eso la Biblia habla de que nuestra tristeza se convertirá en gozo, en nuestro llanto en sonrisa. Porque ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde no lo va a hacer ni cuando tengas comodidades, ni cuando se te quite ese dolor, ni cuando se te organice todo en tu vida, ni cuando todo camine perfecto alrededor de ti. ¿Qué sería perfecto todo eso? Pero no va a ocurrir en su totalidad. ¿Por qué? Porque Dios te lo va a ir dando y te lo va a ir mostrando diciendo, como clamaste a mí, te lo voy a conceder. Como luchaste, te lo voy a dar. Como pagaste el precio, esta es tu recompensa. Pero no va a ser sentaditos nomás porque vamos a una iglesia y nos sentamos allí, cantamos y alabamos. Mira, es que doy los diezmos, ¿por qué Dios no me bendice y financieramente? O es que yo estoy orando como siempre a la persona, sea cristiano de cualquier denominación, bautista, metodista, luterano, pentecostal, evangélico, carismático, católico, lo que sea. Todos llegamos a un punto que cuando nos descuidamos en nuestra fe, y sufrimos las consecuencias de nuestras faltas, de nuestros errores, o estamos caminando, cojeando, vamos a decirlo así, practicando o estamos haciendo cosas indebidas, es donde entonces ya clamamos a Dios. Esa es otra cosa muy diferente
a cuando estamos sufriendo nuestras propias consecuencias de nuestros propios actos. Entonces no podemos ahí echarle la culpa a Dios. ¿Dónde está el Señor permitiendo estos problemas? No, tú te metiste allí como Israel. Yo te dije que no adoraras a los ídolos y lo estás adorando. Yo te dije que no te enredaras con las mujeres de los otros pueblos porque te iban a inclinar a adorar otros ídolos. Pero ahí lo estás haciendo. Esos son tus consecuencias. Pero hay otras cosas donde Dios dice, déjame que yo quiero glorificarme en este problema, en esta dificultad. Si tú estás caminando bien con el Señor, tu conciencia está limpia, si estás transformando tu vida, acercándote más al Señor y sabes que no son consecuencias por algunos actos tuyos de injusticia, de orgullo, de altivez, porque estás maltratando a alguien, a un familiar, porque tienes odio o rencor en tu corazón. Si no hay nada de eso y estás pasando alguna dificultad, deja que Dios se va a glorificar en él y vas a mirar la recompensa más adelante. Ya si es por una consecuencia de uno, porque robó, porque estafó, porque mintió, porque está adulterando, porque está fornicando, o está haciendo otra cosa que no le agrada a Dios, eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema. Pero entonces, para concluir, confía en el Señor. Él concederá las peticiones de tu corazón, pero deja que el Señor se glorifique en tus debilidades, en tus problemas, en esos cananeos que no has sacado de tu tierra prometida. Sigue peleando, sigue luchando, ponte la armadura de Dios, como dice en Efesios. Capítulo 6 de Efesios, donde habla de la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios, pelea. Segundo, esa es la primera parte. Sigue ejercitando tu fe. Segundo, sigue peleando tus batallas. Segundo, sigue guardándote del mal, no te enredes, aleja las cosas que te estás enredando, aléjalas y confía en el Señor en los momentos de tribulación. Y tercero, espera que Dios tiene un plan más adelante. Así como no saca las fieras, sino que poco a poco te va a dar todo, deja que poco a poco te lo dé. A veces Dios nos da algo hoy y nos hace daño. Una bendición extra que o nos aleja del camino de Dios o nos hace unas personas arrogantes. Espérate, más adelante deja que el Señor te siga capacitando, siga obrando en ti y te va a preparar para que más adelante sea en un día, sea mañana, sea en un mes, sea en un año, te va a dar te va a conceder la petición de tu corazón para que no te haga daño. Así que considera lo que te digo, Dios te da entendimiento en todo. Y bueno, mis amigos, este episodio número 60, ¿sabe por qué es importante? Porque estamos cumpliendo ya 2 años de compartir pensamientos para la restauración espiritual, la fortaleza espiritual y restauración emocional también. Así que gracias por todo su apoyo. Por favor, comparte este episodio a cualquier persona que lo necesite. Créemelo, que hay alguien en este instante que tú conoces que necesita escuchar esta palabra con base bíblica, pero que de una manera práctica lo podremos entender y crecer y restaurar nuestras vidas espirituales, restaurar nuestras vidas emocionales. No te olvides que puedes escuchar este podcast no solamente en tu ordenador, en tu computador, pero también lo puedes llevar en tu teléfono móvil, en cualquier aplicación de música como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Puedes escucharlo en iTunes, en Google Play, puedes escucharlo en iVoox, en diferentes plataformas musicales y todos los links yo los pongo en la página de Facebook. Recuerda facebook.com/considéralo. Así de sencillo. Puedes encontrar por favor esa página, suscríbete, dale like, dale me gusta y también para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios o versos bíblicos que comparto allí o cosas especiales, noticias curiosas, etcétera. Gracias por tus comentarios en Facebook. Si puedes dejarme un comentario en Apple Podcast, te agradecería mucho para que muchas personas también conozcan este otro podcast. Y por favor, lo mejor, compártelo en tus redes sociales, Facebook, Instagram. Puedes copiar el link, el enlace de este programa y lo puedes compartir también por WhatsApp. Si tienes alguna pregunta, por favor, llámame. Si tienes algo que compartir conmigo, por favor, dímelo. Cómo estos programas han sido bendición para ti. Esa es mi gasolina, esa es mi energía, esa es mi motivación para seguir haciendo esto, sacando el tiempo y la dedicación y seguir invirtiendo en las plataformas que utilizo para que me ayude a distribuir este mensaje. Hay que invertir cuestiones financieras, tiempo y todo eso, pero mi alegría es saber qué Dios está haciendo contigo. Si tienes alguna sugerencia, también escríbeme en Messenger, puedes escribirme en Facebook de manera pública o privada.
y también puedes opinar sobre este tema. Espero que estés bien, espero que estés pasándolo bien con seguridad en todo este tiempo difícil. Te mando un abrazo desde Canadá hasta donde estés, en cualquier ciudad y país del mundo. Y nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Bendiciones de Dios para ti. Chao.